Bienvenidos a nuestro show, Think Tank Time, que significa tiempo de acuario de pensar. Intenta decir eso 5 veces, pero rápido. Tiempo de acuario de pensar, 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 tiempo de acuario de pensar. Muy bien. Esta temporada tendremos el doble de diversión porque tenemos 2 acuarios. Hola amigos, yo soy Mayra y mi acuario está localizado en Arcata, California. Hola, y yo soy Cynthia. Mi acuario está en Grass Valley, California. Igual que ustedes, nos juntaremos desde diferentes partes para compartir nuestras experiencias. Hoy es un día muy emocionante porque vamos a explorar el hábitat natural y el hábitat del acuario donde viven nuestros peces, las truchas. Después de eso, vamos a echarle un vistazo a las diferentes partes del acuario. También descubriendo que en la naturaleza y en nuestras vidas hay cosas que podemos y no podemos controlar. Vamos a usar un diario para seguir nuestros pensamientos, observaciones y datos. Nuestro diario se mira así. Pero el tuyo no tiene que ser igual. Puedes comprar un cuaderno, hacerlo tú propio o usar uno electrónico. Escribe su nombre, nivel de grado y lo que más le emociona de tiempo de acuario de pensar. Pausa este video si necesitas más tiempo. Hola Cynthia, estoy al lado de un río local. Cuando nuestras truchas estén listas, regresarán a su hábitat natural, a un arroyo como este. En un momento les enseñaré nuestro acuario, pero primeramente quiero hablarles de un factor importante para la supervivencia de la trucha: la temperatura del agua. Estamos a mediados de marzo y como pueden observar, hoy es un día nublado en la costa norte de California. Pero, ¿puedes imaginarte cómo este mismo arroyo cambiaría conforme pase el tiempo? Podríamos observar ciertos cambios en el verano o en el invierno. ¿Qué cambios? Anota tus pensamientos en tu diario. La temperatura del agua, ya sea en la naturaleza o en nuestros acuarios, es una parte muy importante para la supervivencia de la trucha. Vamos a tronar los dedos 3 veces para conectarnos con Cynthia y que nos explique más. 1, 2, 3. Déjame enseñarte el hogar de nuestras truchas. En nuestro acuario tenemos que controlar ciertas condiciones para que coincidan con el medio ambiente natural de las truchas. Hay 2 partes importantes, la grava y el agua. Eso es lo mismo que en un río o arroyo. ¿Cuáles partes consideras importantes en tu hogar? Haz un dibujo de eso. Esos dibujos se ven geniales. Gracias por enseñarnos tu acuario, Cynthia. Cuando la trucha crece en su hogar natural, debe de encontrar pozos de agua fría y con grava para poder depositar y enterrar sus huevos. Una vez que la trucha haya dejado su huevo, las piedras de los arroyos de agua dulce como este le ayudan a los peces a esconderse en su entorno o a camuflarse. Pero, como seguramente te diste cuenta, nosotros queremos que tú veas a nuestros peces. Por lo tanto, en el tanque de Arcata tenemos grava de colores. Es verde. ¿Notaste?
Ahora que ya hablamos de la grava, hay que hablar de otra parte más importante, el agua. El enfriador controla la temperatura del agua de acuario. Tu casa tiene una máquina similar. Es mucho más grande porque tu casa es más grande que la del acuario. A lo mejor la has visto. Es una caja grande que se sienta en el techo de tu casa o el patio interior. La caja mantiene el aire de su casa fría, igual que esta máquina mantiene el agua del acuario frío. Esta máquina. ¿Qué crees que controla la temperatura aquí, en la naturaleza? Escribe tus ideas en tu diario. La sombra de los árboles, la presencia de nieve, lluvia o granizo, más la luz solar y la temporada del año, todo afecta la temperatura del agua aquí, en este arroyo. Hay muchos más factores que afectan la temperatura en la naturaleza, pero lo podemos resumir todo con una sola palabra: clima. Oye, Cynthia, veo que tu acuario tiene algo que el de nosotros no tiene. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Esto de aquí se llama insolación. Esta parte. Es como un suéter. Cuando tú y yo tenemos frío, nos ponemos ropa abrigada para atrapar el calor de nuestro cuerpo para que estemos agradables y cómodos. Nuestros peces no tienen calor corporal para atrapar, pero el enfriador genera un frío que no queremos escapar, entonces lo atrapamos con este suéter hecho de insulación. Hoy comenzamos nuestro propio Think Tank diario. Observamos nuestro acuario y aprendimos las diferentes partes del acuario. También compartimos partes en nuestros hogares que consideramos importantes y creamos unos dibujos impresionantes. Recuerda que tú y yo podemos controlar la temperatura en nuestro hogar usando el aire acondicionado o abriendo la ventana. También podemos controlar la temperatura en nuestro acuario usando el enfriador. Pero no podemos controlar la temperatura en la naturaleza. En la naturaleza, la temperatura está controlada por varios factores. ¿Recuerdas haber escrito algunos de estos en tu diario? En la naturaleza y en nuestras vidas hay cosas que podemos y no podemos controlar. La próxima vez les traeremos una entrevista interesante con un huevo trucha. Gracias por unirte a Think Tank Time. Nos vemos próximamente. Hasta luego.